Cedemos el uso de la palabra vía remota al senador Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Adelante, presidente. De organismos internacionales, señor embajador Juan Ramón de la Fuente, colegas senadoras y senadores. Empiezo por expresar cuánto lamento no estar con ustedes presencialmente, pero debido a un tema de salud, me veo obligado a que mi participación sea por vía remota. Naturalmente, le damos la bienvenida más calurosa al embajador de la Fuente a esta reunión que ya veníamos planeando hace varias semanas de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Organismos Internacionales. Creo que hay un consenso en el Senado en cuanto a que nos enorgullece que México esté representado en la ONU y muy en particular en el Consejo de Seguridad por un mexicano de la estatura intelectual y moral del doctor y embajador de la Fuente. Es un lugar común decir en cualquier periodo histórico que se trata de algo insólito, importantísimo, extraordinario. Pero creo que en este caso, lejos de ser un lugar común, el periodo en que al embajador de la Fuente le ha tocado representar a México en la ONU es en verdad, incluso yo diría, una etapa decisoria en la historia temprana del siglo XXI. No solamente el hecho de estar en el Consejo de Seguridad, lo que es ya de suyo, de gran importancia, puesto que son contadas las ocasiones en que México ha ocupado un asiento temporal en el Consejo, sino que además al embajador de la Fuente le ha tocado ser partícipe, por ejemplo, de la visita que hiciera el presidente López Obrador a Naciones Unidas, donde propuso un plan de la mayor trascendencia en cuanto al combate a la pobreza y a la concentración del ingreso. Estoy seguro que él nos hablará de esto en algunos momentos. Y por si fuera poco, me parece que al embajador de la Fuente le está correspondiendo estar presente y ser partícipe de lo que yo considero el mayor problema internacional en los últimos 77 años. Es decir, desde que en agosto de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Me refiero, por supuesto, al conflicto en Ucrania, un conflicto que vemos desarrollarse día a día, que no es, a mi juicio, de solución previsible todavía, que va a implicar un reordenamiento del orden internacional y ciertamente de la geopolítica europea, una crisis, la de Ucrania, que además tiene repercusiones económicas en el mundo entero, y yo me atrevería incluso a mencionar algunas similitudes que encuentro con la Guerra Civil Española, en el sentido de que se trata de uno de estos conflictos históricos que van más allá de las cuestiones meramente territoriales y que se convierten en símbolos de conflictos morales. Entonces, qué bueno que en esta época tan decisiva estemos representados en la ONU y en particular en el Consejo de Seguridad, como ya dije, por un hombre que además a lo largo de toda su trayectoria como rector de la Universidad Nacional, de nuestra Universidad Nacional, a la que él y yo le tenemos un apego tan especial, y además como secretario de Estado y en todos los cargos y las funciones que ha desempeñado, lo ha hecho no solo con dignidad, como ya decía la senadora Sánchez Cordero, sino yo agregaría con brillantez.
Bienvenido nuevamente, señor embajador. Adelante, senador Vasconcelos. Sí, muchas gracias, senadora. Embajador, hace un momento mencionó usted que la crisis actual de Ucrania tendría que tener una solución diplomática. Mi preocupación es que pudiera precisamente no ser ese el caso. Desde que charlamos en Nueva York hace un par de meses, yo tengo la constante preocupación de la posible utilización de armas nucleares o bien de armas químicas, y tan esa posibilidad está presente que ayer el canciller ruso Lavrov hizo referencia al hecho, palabras más, palabras menos, de que no se podía excluir esa posibilidad. Entonces, quisiera saber cuál es tu punto de vista a ese respecto, a estas alturas de la guerra, cómo están ustedes previendo en el Consejo de Seguridad la posible utilización de armas nucleares y de destrucción masiva, que me parece que sería con mucho el peor de los desenlaces posibles de este conflicto. Muchas gracias. ¿Por qué digo yo que no hay una posible solución militar? Aunque el riesgo de lo que comentó el senador Vasconcelos es real y es muy pertinente que lo haya traído a cuentas. Ya hemos tenido 2 reuniones para analizar el posible uso de armas químicas y el posible uso de armas biológicas. Y no se ha encontrado ninguna evidencia de que se hayan usado ni unas ni otras todavía. Recordemos también la posición muy clara de México cuando hubo esa otra disputa sobre las armas químicas que nunca aparecieron, y el embajador Adolfo Aguilar Sincer fue también muy firme, ¿no?, en decir, aquí no hay evidencia. Nosotros estamos en contra de las armas químicas, por supuesto, hombre, también forman parte de la política de desarme de México, y somos muy activos en la OPAC, que es el organismo que supervisa si hay o no armas químicas en algún lugar. En el caso de las armas biológicas y toxicológicas es más complicado, pero, porque no hay un organismo como tal, pero son expertos los que van y averiguan. Entonces, se ha tratado 2 veces el tema, una para químicas, otra para biológicas, y no hay hasta ahora ninguna evidencia. Se han lanzado acusaciones recíprocas, unos y otros, pero los informes que dan las instancias de la ONU que son responsables para hacer ese tipo de verificación en el terreno no han dado absolutamente ninguna evidencia de que esto esté ocurriendo. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Y en la dimensión, digamos, más crítica de todas, que sería la dimensión nuclear, bueno, pues otra vez, es algo que está ahí, es un fantasma, ¿no?, que sí está ahí, claro que está ahí. Tampoco ha habido ninguna, la menor de las señales. Y de hecho, como México tiene mucha presencia en estos temas, porque en temas de desarme, de verdad, México tiene una enorme autoridad. Pues, ¿cómo no la vamos a tener si venimos defendiendo ese tema otra vez desde hace 70 años? ¿Cómo no la vamos a tener si este fue el país que hizo que América Latina siga siendo hoy una región libre de armas atómicas? Claro que tenemos autoridad y nos llaman y nos consultan. Y estamos en contacto con un grupo de países que son tan firmes como México en estos temas, pero hemos optado por mantenernos en comunicación, en alerta y sin tampoco mandar señales, porque si no hay elementos, lo único que vamos a hacer es escalar la alarma mundial. Sería una enorme irresponsabilidad. Es un tema muy delicado, sí, y desafortunadamente, senador Vasconcelos, pues hay que tenerlo en el radar de las posibilidades, por lo pronto, como una posibilidad muy baja, muy remota, e insisto, sin ninguna evidencia de ningún tipo de que haya habido intentos, pláticas o movimientos al respecto. Cero, quiero ser muy, muy claro, cero información al respecto. Pero pues han ocurrido cosas
que a todos nos han sorprendido. Adelante, senador Vasconcelos. Sí, quisiera empezar por agradecer a todas las senadoras y senadores que pudieron asistir a esta importantísima conversación con el embajador de la Fuente. En nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y también de la Comisión de Organismos Internacionales que conjuntamente organizamos este encuentro, mi reconocimiento a todos los asistentes que después de una larguísima jornada han encontrado el tiempo de acompañarnos y muy especialmente a la senadora presidenta Sánchez Cordero. En cuanto al embajador de la Fuente, pues, ¿qué puedo decir? Que una vez más nos ha dado evidencias de que es un verdadero privilegio recibirlo acá y tenerlo como huésped. Ojalá muy pronto de nuevo te encuentres entre nosotros, embajador. Gracias.